Efectivamente, lo de Choquequirao nos hace pensar en otros espacios arqueológicos de nuestro país que están en manos de malos tratos o presuntos malos tratos. Mira lo que pasa en Barranca, en el Valle de Supe, con la ciudad sagrada de Caral y el reclamo que constantemente hace su descubridora, la arqueóloga Ruth Shady, que ha sido amenazada por traficantes de tierras. En este caso estamos hablando de la otra Machu Picchu, la hermana menor de Machu Picchu. Una joya que si tendría no solo la inversión, sino la gestión adecuada, Lore, podría hacer que el Perú multiplique su cantidad de visitantes. ¿A qué voy? No solo está la denuncia de que se habría comerciado con un terreno enorme, más de 500.000 hectáreas. Estamos hablando de una comunidad que reside en ese lugar hace décadas y que una porción se habría comercializado sin respetar la intangibilidad, sin respetar el altísimo valor cultural de este parque arqueológico, porque vamos a los términos. Esto no es un espacio libre, esto tiene una categoría incluso mayor que la de Caral, que es sitio arqueológico. Aquí hablamos de parque arqueológico. Por ejemplo, Machu Picchu es santuario histórico. Claro. Son categorías que precisamente... que tienen más protección, exacto, más cuidado, guardabosques, más atención. Tú no puedes mover nada en ese lugar sin tener una autorización del Ministerio de Cultura. Y nos preguntamos precisamente si han hecho lo suficiente los funcionarios de cultura para proteger esta joya que hoy se ve amenazada por eso, por una expansión probablemente privada en un espacio de gran valor público como es Choquequirao. Bueno, la comunidad de Marampata, que hizo esta denuncia ante nuestros compañeros periodistas, presentó documentos también, Lore. Presentó documentos que tienen, por ejemplo, dentro de todo, el metraje, la expansión, los datos exactos de la zona que ellos consideran no debió venderse y, lo que es peor, no debió registrarse en SUNARP, ¿no? Y aquí están las fichas de registro de SUNARP que facilitó la comunidad de Marampata en esa zona de Choquequirao. Tenemos acá entonces los documentos de registro público donde se señala perfectamente a la cooperativa agrícola ganadera Alto Salcantay como personería jurídica inscrita. Son dos documentos. En otro documento, la propia comunidad le pone en conocimiento a la autoridad de cultura, las personas que habitan esa zona y que la cuidan como suya y que no, por supuesto, comercian con las tierras, le dicen a la autoridad de cultura: oye, apareció en registros públicos esto, ¿qué está pasando? SUNARP, ¿cómo puede registrar un predio que tiene esta condición de intangibilidad? Parte de la documentación copiosa, porque nos han entregado un file enorme los miembros de esta comunidad para hacer que esta denuncia tenga eco, ¿no? ¿Qué está pasando con los espacios monumentales, con los espacios históricos, con los espacios turísticos y sobre todo con un lugar, Lore, que creo que es momento de ponerle a Choquequirao esa mira para poder presentársela al mundo? Que no pase lo que pasó con Cuelap, Lorena, hace unos meses por falta de mantenimiento. Y aquí iba la segunda parte de lo que te decía. No solo es el peligro de malos tratos jurídicos, el abandono en el que puede estar el parque, el abandono, la maleza crecida, los espacios sin señalización, el peligro para cualquier turista o cualquier fanático de la caminata, el trekking, la falta de servicios básicos. Es un problema Choquequirao, pero tiene que convertirse a partir de este reportaje en una oportunidad para las autoridades. Claro, esa es la idea, poniendo en evidencia dos situaciones, porque son dos distintas. Una, el abandono a la ruta turística, la necesidad de que sea más segura, más señalizada, que tenga un acompañamiento, que tenga además un monitoreo, porque allá los turistas que llegan hacen
lo que su corazón desee, porque no hay nadie que esté vigilando que, por ejemplo, otra cosa que nos pasa mucho en Cusco con diferentes murales históricos, que aparezca un payaso con su graffiti y destruya los muros de Choquequirao. ¿Cómo Claro. alguien se daría cuenta que estás atentando contra el patrimonio si no hay nadie que vigile? No hay nadie que supervise, no hay horario de acceso, horario de salida, no hay un monitoreo permanente, no hay médicos en la ruta, no hay una posta médica. Estamos hablando que la gente va a hacer prácticamente turismo de altísimo riesgo porque es a tu cuenta y riesgo que salgas de allí. Bueno, esto, Lore, dependiendo también de cómo el turista se sienta preparado, ¿no? La altura de Choquequirao y lo difícil que es llegar hasta la zona, lo vimos en el primer reportaje donde nos mostraban las condiciones de clima adversas que hacen muy difícil el acceso, pero para el turista que quiere tener esa vivencia es realmente una experiencia maravillosa. Con los cuidados necesarios, es un espacio muy natural y casi virgen de nuestro corredor turístico. Es Los un lugar reportes en el extranjero dicen, vayan a Machu Picchu sí o sí, pero si realmente quieren llevarse una experiencia mágica, hagan la caminata hasta Choquequirao. Y de eso estamos hablando en esta denuncia exclusiva de Latina, del peligro en el que puede estar nuestro parque arqueológico, que también para muchos que no lo conocen se lo presentamos, esta joya, para unos el último lugar de refugio, de resistencia incaica. Para otras personas también un espacio que conectaba la Amazonía con el centro del imperio. La verdad es que hay mucha historia por conocer y por descubrir en este espacio. Y la noticia también de que efectivamente el Estado tiene proyectos de inversión como este teleférico. ¿Quién podría estar en contra de un proyecto de inversión tan importante? Pero un problema detectado es, por ejemplo, discordias entre las comunidades, ¿no? La comunidad dice, aquí donde se va a hacer el teleférico es mi tierra y no de la otra comunidad, y viceversa. Hay una pelea por los límites que también sería bueno sanear antes de emprender estos proyectos. Autoridad, principio de autoridad, no descuidar nuestras joyas y conversar directamente con la sociedad, Lore, porque Choquequirao no podemos dejar abandonada esa maravilla que tenemos. Te digo, la otra Machu Picchu. Me animo a decir esto. La conocen más en el extranjero que nosotros mismos, ¿ah? Porque el turista visita no solo para la sensación turística de descubrir un espacio casi virgen, te decía, los visitantes que suelen hacer senderismo, trekking, caminata, hiking, o que pueden hacer también un entrenamiento más duro a nivel de precisamente ir sin ayuda de animal y hacer esa ruta empinada, es para muchos hasta un tema que va por lo deportivo, que va por el deporte extremo, que va por la experiencia de internarte en esa zona de Cusco para descubrir estas montañas, esta parte alejada de la cordillera donde está esta construcción magnífica, Lorena, que te digo, sabemos poco de Choquequirao, pero hay que cuidarla. Y aquí el problema es las autoridades dónde están. Los problemas en Cusco ya sabemos de qué tipo son. Hay problemas y generó una situación de paro el tema de la venta de entradas a Machu Picchu. Por supuesto. Bueno, Choquequirao ni siquiera está en ese nivel de tener tanta afluencia, de tener problemas con la venta. ¿Hay un ticket para entrar a Choquequirao? Hay un ticket para entrar a Choquequirao, está 60 soles para nacionales. Pero es nada, ¿te das cuenta? Exacto. 60 soles, ¿qué vas a mantener? No solamente no puedes mantener el lugar, sino que tampoco la comunidad que está alrededor recibe nada y podrían tener, así como por ejemplo, yo insisto, habían partes de la ruta donde no había guardaparques, donde no había un guía turístico que pueda darte mayor información y sin embargo la situación acaba, es una oportunidad para que toda esa gente en Marampata pueda ser capacitada, pueda ser preparada, pueda ser el gran guía de Choquequirao y el gran guardián al final del día, ¿no? Sí, y de hecho es una labor que compete al Ministerio de Cultura en la medida que tenemos un sistema de guardabosques, claro, de peruanos, de servidores públicos que reciben un salario para tener
un patrullaje, una protección, un cuidado en las zonas especiales determinadas para estos usos, ¿no? Para la visita turística, para el recorrido o para la investigación científica. Mira cómo es de contradictorio el tema, que hace algunos años el aterrizaje de un helicóptero sobre Choquequirao generó una demanda. El Estado dijo, aquí no puede aterrizar ninguna nave sin autorización. Un helicóptero que hizo un sobreparo, o sea, paró, aterrizó en Choquequirao, en esta extensión. En la explanada. Exacto, te hablo de más de 520.000 hectáreas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo amplio del territorio. Y se generó una denuncia. Las autoridades denunciaron a la empresa operadora de ese vuelo precisamente por dañar, atentar contra el patrimonio. Pues, no haber coordinado un aterrizaje privado, hacer algo que no estaba autorizado. Es decir, había por lo menos un control. ¿Qué está pasando ahora? Ahora hablamos de terceros que se aparecen con títulos de propiedad y dicen esta tierra es mía, ¿no? Y un sistema legal desde registros públicos que admitió esa compraventa, que admitió esa posesión. Ojo con Choquequirao, porque te digo, descubrimos y mostramos los problemas, pero el propósito es que esto sea una oportunidad para lanzar al mundo y para potenciar y para corregir la gestión de este parque arqueológico. Poco conocido en nuestro país, pero con un valor turístico, la verdad, incalculable, Lore, ¿eh? Una construcción que del siglo XV, me imagino, los estudios lo ubican por allí, ¿no? Tremendo. Es terrible porque además, como recordábamos con Rolando, fue en el año 2000, en los años 2000, por ahí, donde se empezó a hablar de Choquequirao, de ponerlo en valor, de la riqueza y de la oportunidad turística que representaba, pero han pasado 24 años. Estamos octubre de 2024 y ¿qué hemos puesto en valor? ¿Qué hemos hecho? Al contrario, parece que nos hemos olvidado que es una ruta que conocen más los turistas extranjeros que turistas nacionales, y a diferencia de otras rutas donde acaba siendo costoso y dices, no, es un poco costoso, no la puedo hacer y termina yendo el turista extranjero. Acá no estás hablando de costos, acá estás hablando de que el turista nacional es una ruta poco ofrecida, poco realizada. Cuando hay es una ruta difícil, digamos, es un nivel superior, claro, de entrenamiento físico, pero con el teleférico lo que se buscaría es más bien hacer que esa ruta sea más transitada, ¿no? Como se hizo en Cuélap en su momento, ¿no? Era parte de acercar, de potenciar Cuélap. El tema es si realmente, por ejemplo, vas a hacer este teleférico, ya tienes el estudio, veíamos el video de Proinversión que anuncia todas las oportunidades que se pueden generar por el teleférico, pero para hacer un estudio de factibilidad, un estudio de que esa obra puede ir, ¿no? Porque Proinversión es el que dice pro a la inversión, o sea, sí a la plata. Eso es lo que te dice al final Proinversión. Las tierras normal nomás, o sea, y sobre ¿a quién le pertenece? Hay una disputa entre comunidades. Además, ¿no? hay un problema en límites. Entonces, primero tendrías que tener ordenados los límites o tendrías que haber hablado con las dos comunidades para que no haya ningún problema y no te vayan a paralizar la obra el día que pones la primera piedra. Pero por otro lado, no ha saltado ese problema, no se han dado cuenta de que hay zonas con títulos de propiedad de cooperativas, otros títulos que ya le pertenecen a otros terceros. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente en Choquequirao? Porque tú te imaginas que tú no puedes construir nada en algo que no te pertenece. No, por supuesto que no. Es la base cualquier normal. Construcción se tiene que tener un registro público, digamos, de que el inmueble es tuyo. Lore, 3 puntos acá importantes. Mantenimiento, conectividad y seguridad, ¿no? Mantenimiento porque estos espacios arqueológicos, si no los conservas, se destruyen. Se destruyen por el uso, se destruyen por el clima extremo. Cuélap, el gran ejemplo de cómo no se gestiona bien un mantenimiento adecuado, ¿no? Cuélap, cuyo muro central terminó con un derrumbe hace algunos meses ya. Están remozándolo, incluso terminaron la remoción de este muro. Pero tenemos entonces eso, mantenimiento. Conectividad. ¿A qué voy con conectividad? Que sea fácil llegar a estos lugares. Es difícil llegar a Choquequirao y eso complica también las visitas. Y por último, seguridad. Son lugares con muy poca presencia del Estado. Los guardaparques
son ese tipo de funcionario público que debería estar en buen número protegiendo estos espacios en el Perú. Mira lo que pasa con Ruth Shadi. Vuelvo a hablar de seguridad allí. Tremendo. Descubridora de Caral, defensora total, denunciando que el tráfico de tierras empieza a limitarla, empieza a amenazarla, empieza a casi expulsarla de esa ciudad sagrada. O sea, hay patrones en esta gestión que creo que nos muestran una foto completa. Y aquí necesitamos la respuesta de parte de las autoridades, y tú ponías también en pantalla la carta que envían acá tengo la fecha, en marzo, 27, Cusco, 27 de marzo del 2024. Es una carta reciente que le envían al señor director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, donde le cuentan un poco la historia de Choquequirao, de toda esta zona, ¿no? Dice: resulta, señor director, que a partir del año 2012, donde se empieza a sociabilizar la elaboración de los estudios de proinversión para el proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento de los Servicios Turísticos al Parque Arqueológico de Choquequirao en la región Cusco, que no es otra cosa que el teleférico, empezó a generarse interés especial por extraños y no extraños al Parque Arqueológico de Choquequirao y a los terrenos contiguos. Eso es 2012. Y dicen, durante enero y junio del 2021, la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Alcantay del distrito de Santa Teresa ingresa a los terrenos contiguos al Parque Arqueológico de Choquequirao, donde han construido campamentos precarios, donde nunca tuvieron posesión alguna sobre los predios señalados líneas arriba. Porque claro, para tú ser dueño en todo caso de algo que no le era dueño nadie, tienes que ser posesionario. No hay una norma sobre la posesión. Pero nuevamente, si es algo intangible, no puedes ser posesionario, no puedes hacerte dueño. Pero acá le cuentan toda la historia a este funcionario y lo que nos aseguran, es más, dejan su correo electrónico, dejan el número de celular para que los contacten y hasta el día de hoy no encuentran una respuesta. Entonces también nos preguntamos, las autoridades del Cusco, que deberían ser los primeros guardianes de todo aquello que representa Cusco para su región y para el mundo y para el Perú en general, ¿dónde están? Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Esa es la entidad de donde puede salir más información y por supuesto estamos buscando contactarnos con ellos, así como con el Ministerio de Cultura para entender esta problemática, entender la dimensión y gracias más bien a todos los que nos están viendo que han recibido esta historia con por lo menos el interés que esperábamos. Normalmente hablamos de política, pero también la gestión de los espacios públicos toca a las autoridades políticas, toca a las autoridades regionales y creo que cuando hablamos de Cusco, creo que cuando hablamos de estas joyas, hablamos de algo que nos pertenece como peruanos, ¿no? Y aquí es donde la idea es mostrar lo malo, porque ya mostramos lo bonito en un primer reportaje, pero ahora hay que mostrar lo malo para que se convierta en una oportunidad de mejora. Lore, realmente la gestión del patrimonio hace la diferencia entre un destino turístico y otro. Perú está muy rezagado en visitas de turistas. Países como México han sacado una ventaja enorme, ¿no? Y finalmente lo que tenemos es una expectativa que ojalá sea positiva para el aumento de visitas turísticas a este tipo de parques, ¿no? Machu Picchu es la estrella, pero la hermana menor, Choquequirao, tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada y sobre todo darle mantenimiento, ¿no? Es bello la andenería que hay, la factura de la andenería, el empalme de rocas que se tiene, la zona de llamas. La verdad que es para pasarte días enteros recorriendo esa construcción inca, una de las últimas construcciones incas, es lo que relatan los historiadores también, ¿no?